Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a ese lugar. Ya que hemos hablado del significado de la iglesia, nos podemos preguntar cómo apareció. La iglesia no llegó a existir de la noche a la mañana. No fue invento al azar o un accidente. Fue planeada, profetizada, prometida y establecida. O sea, que detrás de su existencia hay una gran planificación. Como cuando recibes una casa. La casa pasa por un largo proceso, desde su planificación hasta la unión de cada uno de los materiales para llegar a ser una casa. Lo mismo ocurrió con la iglesia. La Biblia muestra todo esto claramente. En primer lugar, la iglesia existía en la mente de Dios. Esto es lo que Pablo expresa a la iglesia que estaba en Éfeso. Les dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Nótese que Pablo está hablando en conjunto, no una predestinación individual, sino la predestinación de la iglesia, es decir, la iglesia ya había sido planificada por Dios. Dios estuvo pensando en la iglesia antes de que el mundo existiera, no en una iglesia como se suele conocer hoy en día, cuando hablamos de grupos religiosos, sino del reino de Dios, aquellos que han sido llamados a apartar sus vidas en consagración a Dios. En segundo lugar, a la iglesia se le menciona en los profetas, no con la palabra iglesia como tal, sino haciendo mención del reino que ha de venir y ser establecido por Dios. Isaías capítulo 2, versículo 2 al 3, dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Joel capítulo 2, versículo 28 al 29 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y Daniel capítulo 2 versículo 44 dice: y en los días de estos reyes el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nos podríamos preguntar, ¿dónde se cumple todo esto? La respuesta es fácil. En Hechos capítulo 2 nos damos cuenta de cómo estas profecías acerca del reino de Dios se cumplen en el día de Pentecostés, donde se derrama el Espíritu sobre los apóstoles y ocurre el bautismo de 3,000 personas. Luego, estos volvieron a sus casas en las distintas naciones de las cuales habían llegado a Jerusalén, y la iglesia comenzó a difundirse por todos los pueblos. En tercer lugar, la iglesia se prometió. El Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado en Mateo capítulo 3, versículo 2. Esto significa que estaba cerca o que pronto sería establecido. Cristo prometió en Mateo capítulo 16, versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En Marcos capítulo 9, versículo 1 se lee: de cierto les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder.
Y en Lucas capítulo 24, versículo 46 al 49 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús promete que el reino de Dios, que es la iglesia, iba a ser establecido por él, antes de que los presentes que le escuchaban en aquel momento muriesen, y que esa iglesia iba a ser establecida a pesar de que él muriera en la cruz, pues iba a resucitar de los muertos. Además, ocurriría en Jerusalén. Espíritu Santo, yo te necesito.